gracias a todas y todos ustedes por su presencia en esta oportunidad. Voy a hablarles entonces de la fisiopatología, del envenenamiento de mordedura serpiente y de paso tocar un poco algunos aspectos relacionados con la composición de los venenos. Como mencionó claramente el doctor Sasa en su presentación, hay una gran cantidad de especies de serpientes que no son venenosas. Es decir, que aunque muerdan, no producen un envenenamiento, ya sea porque no tienen veneno o porque no pueden inyectar la secreción tóxica que tienen en los pacientes. Se estima, estos son datos muy imprecisos, pero se estima que alrededor de un 10% de los casos que llegan a nuestros hospitales son por personas mordidas por estas serpientes no venenosas. No hay patología importante, quizá un edema local, esporádicamente hay sangrado local, pero generalmente solo edema local, y por lo tanto no se justifica en estos casos la administración del suero antiofídico. Esto se conecta con lo que mencionó el doctor Meneses sobre la necesidad de garantizar que un paciente presenta un cuadro de envenenamiento a la hora de tomar la decisión de administrar el suero antiofídico. Entonces hay que tener presente esto. Propiamente las serpientes venenosas, como bien lo dijo el doctor Sasa, las vamos a clasificar en dos familias. La familia Viperidae, que es la más importante, produce el 90% de los casos, y donde están los viperidos o tobas, ahí está la Terciopelo, la más importante de ellas. Y la familia Lapidae, que tiene dos grupos diferentes, la serpiente marina, que no produce accidentes, y las corales, que producen un 1 o un 2% de los accidentes. Brevemente, para recordar que el veneno de serpiente es una secreción producida por una glándula exocrina que está en la región maxilar aquí, que está rodeada por un músculo compresor que cuando la serpiente muerde pues se contrae y expulsa el veneno a través de un ducto y a través de un colmillo para ser inyectado en los tejidos de la víctima. Es un proceso evolutivo muy interesante, no tenemos tiempo de discutirlo mucho, pero es un proceso evolutivo de millones de años donde han ido ocurriendo mutaciones en genes normales, digamos, del genoma de la serpiente, y estas mutaciones le han conferido a proteínas que anteriormente eran proteínas fisiológicas, le han ido confiriendo propiedades tóxicas, que es lo que constituye el veneno. Es una secreción sumamente compleja. Los estudios bioquímicos indican que un veneno de serpiente puede tener entre 50, 60, 80 proteínas diferentes. Eso hace muy complejo su estudio y hace también muy compleja la comprensión de la fisiopatología. Vamos a empezar hablando entonces por los envenenamientos por serpientes coral. En este caso, todos son del género Micrurus. Y el tratamiento para los envenenamientos por coral se basa en la administración de suero antiofídico anticoral. Quiero empezar hablándoles precisamente de esa complejidad que tienen los venenos, y lo voy a ilustrar con el caso de la coral más abundante del país, que es la coral Micrurus nigrosintus. Este es un estudio efectuado por Julián Fernández, Bruno Lomonte y otros colegas, donde se caracterizó el proteoma de estos venenos. En los últimos años ha emergido esta tecnología extremadamente poderosa, basada en la espectrometría de masas, que permite estudiar la totalidad de las proteínas que componen una determinada secreción. A eso se conoce como proteoma. Proteomas son todas las proteínas, la caracterización de todas las proteínas de una determinada secreción. Puede ser un extracto de hígado, puede ser un veneno de serpiente, puede ser la saliva, puede ser un plasma sanguíneo, puede ser un extracto de una planta, lo que sea. Estas metodologías permiten estudiar a profundidad la composición proteica de una mezcla. Entonces eso se ha aplicado para estudiar los venenos. Brevemente les voy a describir cómo se hace eso en nuestro laboratorio en el instituto. Inicialmente el veneno, que como les digo es una mezcla muy compleja, es fraccionado o separado en una columna de cromatografía que se llama de HPLC, cromatografía líquida de alto rendimiento. Cada uno de estos picos que ustedes ven aquí es una fracción diferente. Entonces ven que un veneno como el de la coral tiene una gran cantidad de fracciones. Aquí se contaron 40 y pico fracciones. Luego cada una de estas fracciones es separada en una electroforesis en gel de acrilamida y se tiñe con un colorante, de manera que cada una de estas fracciones tiene una, dos o varias proteínas. Y de cada una de estas bandas de los geles es posible tomar una pequeña muestra de microgramos
y pasar a este sistema de espectrometría de masas que nos dice con toda certeza si la proteína es una neurotoxina, es una fosfolipasa, es una enzima proteolítica, es una nucleasa, etc. Entonces, eso permite hacer una especie de gráfico pastel a donde se tiene la idea de cuáles proteínas componen un veneno y en cuál proporción. Entonces, por ejemplo, el veneno de esta coral tiene una gran cantidad de neurotoxinas, una gran cantidad de fosfolipasas y algunos componentes menores como metaloproteinasas, aminoácidos oxidasas, serina proteinasas, etc. Pero digamos que el grueso del veneno de coral está constituido por neurotoxinas y fosfolipasas, que pueden, algunas de ellas, las fosfolipasas, ser neurotóxicas. Entonces aquí, parodiando, digamos, aquel dicho de que dime con quién andas y te diré quién eres, aquí uno le puede decir los venenos, dime qué tienes y te diré qué haces. Porque casi que viendo la composición del veneno uno puede predecir las acciones fisiopatológicas que van a inducir este veneno. En el caso de las serpientes de coral, con esta gran abundancia de neurotoxinas, pues lo que induce es un efecto neurotóxico. Esta es la estructura tridimensional de una típica neurotoxina. Se le llama toxina de 3 dedos porque tiene estos 3 loops, aquí estas 3 haces, que son las que se unen con los receptores, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de esas toxinas? Esas toxinas, en primer lugar, el veneno es inyectado por la vía subcutánea, los colmillos son pequeños, de manera que el veneno es inyectado por la vía subcutánea, y rápidamente estas toxinas se distribuyen al organismo vía linfática. Una vez que se distribuyen con una toxicocinética característica, salen de la circulación y se unen con gran afinidad a las uniones neuromusculares en el sistema nervioso periférico. Por ser proteínas, estas toxinas no son capaces de atravesar el sistema, la barrera hematoencefálica y de llegar al sistema nervioso central. De manera que su acción es a nivel del sistema nervioso periférico, en las uniones neuromusculares. Entonces, si repasamos la unión neuromuscular, tenemos la terminal presináptica acá, con las vesículas sinápticas llenas de neurotransmisor, acetilcolina en este caso, el espacio sináptico, y luego la membrana de la célula muscular con la placa motora aquí, que es una región de la membrana rica en el receptor de acetilcolina o el receptor colinérgico nicotínico. Normalmente un potencial de acción que viene por un axón se acopla con la exocitosis de estas vesículas, la liberación de millones de moléculas de acetilcolina que atraviesan el espacio sináptico, se unen al receptor e inducen un cambio conformacional en el receptor que aumenta la permeabilidad hacia cationes. Entonces la entrada de sodio y calcio, sobre todo de sodio, hace que se genere un potencial de placa motora aquí, que luego se convierte en un potencial de acción que atraviesa todo, se extiende por toda la membrana plasmática de las células musculares y culmina con una contracción muscular. Entonces estas toxinas, estas neurotoxinas de 3 dedos, que son muy abundantes en los venenos de corales, lo que hacen es que se unen con gran afinidad al receptor de acetilcolina. Tienen una acción parecida al curare, por eso se llama que es una acción curare mimética. Y al hacerlo, entonces, bloquean la transmisión entre la terminal del axón y la célula muscular, pues deviene en una parálisis flácida. En algunos venenos de corales, no en todos, las fosfolipasas, que también son un componente importante, también tienen una acción neurotóxica. Sin embargo, ellas lo que hacen es actuar a nivel presináptico, degradando los fosfolípidos de la membrana plasmática y bloqueando la liberación del neurotransmisor. Pero la acción principal es una acción a nivel postsináptico por estas toxinas que se unen fuertemente al receptor de acetilcolina. Entonces, el cuadro clínico que se presenta en estas personas mordidas por coral, que puede ser muy severo, pues se basa en esta acción farmacológica descrita. A nivel local hay dolor, muy poco edema, se presentan parestesias y luego, con el paso del tiempo, aparecen los otros signos y síntomas. El primer signo que aparece es la ptosis palpebral, debido a que estos músculos y las uniones neuromusculares aquí son muy susceptibles a la acción de esta toxina. Luego viene parálisis de los músculos faciales, parálisis orofaringea que puede llevar a la acumulación de fluido y el bloqueo de las vías respiratorias altas, disnea, disartria, salivación, diplopia, oftalmoplegia, fasciculaciones y eventualmente parálisis respiratoria. El inicio de este cuadro puede ir desde 30 minutos después de la mordedura, por ejemplo, en un niño,
o puede demorar más de 12 horas, lo que hace necesario que cuando un paciente ingresa a un hospital o a una clínica con diagnóstico de mordedura de serpiente deba ser mantenido en observación, aunque no presente cuadro clínico de envenenamiento, por lo menos 12 horas, por la eventualidad de que se desarrolle un cuadro de envenenamiento tardío en el caso de envenenamientos por vitruvios. Entonces, generalmente lo que ocurre es que aparece primero la necrosis vertebral y luego, muy rápidamente, se da esta cascada de eventos paralíticos que puede culminar con parálisis respiratoria. Esto tiene consecuencias a la hora del tratamiento que vamos a comentar en la tarde. Básicamente, ese es el efecto del veneno de coral. Es un veneno que no produce necrosis importante a nivel local, no produce sangrado, el edema es muy leve, no produce alteraciones renales, no produce cardiotoxicidad. Es prácticamente un efecto de parálisis neuromuscular y el cuadro fisiopatológico es consecuencia de eso, que a su vez es consecuencia de la composición bioquímica del veneno, que es muy rico en neurotoxinas. Pasándonos ahora a la familia Viperidae, que es la que produce la mayor cantidad de accidentes. Aquí tenemos una fisiopatología más compleja que también deriva de la complejidad bioquímica del veneno. Esta es la serpiente más importante, otro Sasa, como se discutió en la presentación del doctor Sasa, y en cualquier mordedura en envenenamiento por serpientes de la familia Viperidae se debe administrar el suero antiofídico polivalente. Aquí les presento, volviendo al análisis proteómico, el estudio, parte del estudio donde se describió el proteoma de otro Sasper, efectuado por Alberto Balafe, Marieta Flores, Mahmoud Sasa y otros colegas, y les quiero indicar algunas observaciones interesantes. El análisis se hace igual, pero el resultado es muy diferente. Vean, por ejemplo, aquí lo que tenemos es el proteoma de otro Sasper del Caribe, adultos, del Pacífico, adultos, del Caribe, recién nacidos, y del Pacífico, recién nacidos. Veamos aquí, los dos tipos de proteína que predominan son fosfolipasas, que en este caso son responsables de la necrosis muscular y de la inflamación, y metaloproteinasas. Estas son enzimas proteolíticas que en los venenos de corales son muy escasas y en los venenos de viperios son muy abundantes. Y las metaloproteinasas son responsables de la hemorragia, de las alteraciones en piel, de alteraciones en la coagulación, del choque cardiovascular. Entonces, ya esta, y luego tenemos una importante dotación de serinaproteinasas, que es otro tipo de enzimas proteolíticas que afectan la coagulación y produce inflamación también. Entonces, casi que viendo esta composición, ya uno puede predecir que aquí no va a haber un efecto neurotóxico, va a haber un efecto más bien producto de la acción de enzimas hidrolíticas que destruyen tejido y producen sangrado. Vean entonces cómo hay diferencias entre la población adulta del terciopelo del Atlántico, del Caribe y el Pacífico. Pero vean qué interesante este detalle. Las serpientes recién nacidas tienen un veneno y juveniles tienen un veneno diferente. Es decir, el veneno de las serpientes cambia conforme la serpiente envejece. Eso tiene algún valor adaptativo, no se ha comprendido cabalmente, pero sí se puede decir que las serpientes terciopelo recién nacidas se alimentan sobre todo de presas ectotérmicas, o sea, ranas, lagartijas, etc. Y las serpientes adultas se alimentan sobre todo de presas endotérmicas, es decir, mamíferos, roedores, aunque eso no es tan absoluto. Vean aquí que el veneno de las recién nacidas tiene mucho mayor cantidad de metaloproteinasas, que son las enzimas responsables del efecto hemorrágico. Eso hace que ese veneno sea mucho más hemorrágico que el adulto. Tiene menos fosfolipasas, es un veneno menos necrotizante que el adulto. Entonces, las variaciones en la composición del veneno con la edad tienen una importancia. Esto de aquí que ven es una electroforesis en 2 dimensiones. Es un sistema analítico que permite separar todas las proteínas utilizando 2 parámetros de separación. Cada uno de estos puntos azules es una proteína del veneno terciopelo. Ven la gran cantidad de proteínas que hay. Gracias a estos estudios se ha podido identificar cada una de estas manchitas, qué tipo de proteína es y cuál es su efecto. Entonces, cuando una persona es mordida por una serpiente de la familia Viperidae, imaginemos por una terciopelo, se presenta de inmediato un cuadro local caracterizado por edema y dolor. Casi que con solo un poquitito de veneno que ingrese al tejido, se presenta edema y dolor. Y eso permite identificar y diagnosticar a nivel clínico cuando un paciente ha sido mordido por una serpiente y cuando ha sido envenenado. Entonces, es un edema y dolor importantes que pueden deberse, en el caso del edema, a un efecto directo del veneno sobre la microvasculatura, una destrucción y una extravasación, pero sobre todo estos efectos se deben a la liberación de una gran cantidad de mediadores endógenos.
Es decir, el veneno ingresa y genera un cuadro inflamatorio prominente a donde se liberan prácticamente todos los mediadores inflamatorios que uno estudia en los libros de texto de farmacología. Histamina a partir de los mastocitos, quininas, leucotrienos y eicosanoides en general, metaloproteinasas de matriz, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, citoquinas y las anafilatoxinas del complemento. Entonces, el veneno ingresa, promueve la liberación de todas estas sustancias y son esas sustancias las que van a inducir un aumento en la permeabilidad vascular, llevando edema, y la sensibilización de las fibras aferentes que causan el dolor. De manera que se produce hiperalgesia y alodinia. Este concepto es muy importante porque cuando el suero antiofídico se administra, el efecto del suero antiofídico sobre el edema, sobre la progresión del edema, es muy limitado. Y de hecho vamos a ver en la tarde que la evolución del edema no debe ser considerado un parámetro para juzgar si el paciente requiere más suero antiofídico o no. Porque precisamente una vez que se inician estas cascadas inflamatorias, el suero antiofídico es poco lo que puede hacer ahí. De manera que el edema tiene una especie de desarrollo natural en el envenenamiento. Claro que el suero antiofídico frena la progresión, digamos, del edema una vez que se administra, porque bloquea las enzimas responsables de generar estos autacoides. Pero una vez liberadas estas cascadas, pues ellas siguen su curso y por eso el edema es tan complicado de manejar en estos casos. El edema tiene dos consecuencias fisiopatológicas muy importantes. Por un lado, representa un desplazamiento a veces masivo de fluido del compartimiento vascular al compartimiento intersticial. Y eso puede llevar, como vamos a ver después, a un síndrome compartimental. Eso por un lado. Y por otro lado también, esa extravasación masiva de fluido puede contribuir con la hipovolemia y con el choque cardiovascular. Otro efecto local importante en envenenamientos por viperios es el sangrado, ¿verdad? La hemorragia se observa en el sitio de la mordedura, en el músculo y en los tejidos internos y como equimosis a distancia en la extremidad móvil. En el Instituto Teodomiro Picado, en nuestro grupo de investigación, hemos estudiado bastante a profundidad el mecanismo por el cual se produce este fenómeno hemorrágico y se los voy a resumir. Básicamente, este mecanismo es producido por enzimas proteolíticas del grupo de las metaloproteinasas. Se les llama metaloproteinasas porque son enzimas proteolíticas que tienen un ion de zinc en su sitio activo y requieren ese ion de zinc para su actividad proteolítica. Estas enzimas hemorrágicas actúan a nivel de la microvasculatura. Esta es una micrografía electrónica de un corte transversal de un vaso capilar de un ratón, a donde se observa la estructura típica, una célula endotelial llena de vesículas pinocitóticas, rodeada por una delgada lámina que se ve al microscopio electrónico y que conocemos como membrana basal. Aunque aquí se ve como una laminita muy delgada, en realidad es una estructura de gran complejidad bioquímica. Esto que está aquí es un gráfico del libro de Alberts de biología celular, biología molecular de la célula, donde se muestra cómo está compuesta la membrana basal. La membrana basal es un entramado de varios tipos de proteínas que forman una especie de sedazo que le da soporte mecánico a la célula endotelial en los capilares y que delimita el espacio celular. Entonces aquí tenemos una proteína muy importante que es el colágeno 4, que es la que da la fortaleza principal mecánica a ese entramado. Tenemos otra proteína llamada laminina, otra que se llama hidrogeno, antarquina, un proteoglicano que se llama perglicano, un sulfato proteoglicano y otras proteínas menores. Pero entonces eso forma como un sedazo que da resistencia mecánica a la célula endotelial. De manera que las presiones hidrostáticas que se manejan aquí, producto de las fuerzas hemodinámicas normales de la circulación, no rompen el microvaso, no rompen el capilar, porque esta membrana basal está sostenida. Pues estas enzimas metaloproteinasas lo que hacen es muy eficientemente degradar, hidrolizar componentes claves de la membrana basal. Esto ha sido estudiado a profundidad por Teresa Escalante, Alessandra Rocabado, Cristina Herrera, Erika Camacho en el grupo del Instituto Teodomiro Picado y en colaboración con investigadores de otras latitudes, como el doctor Jay Fox de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Y la hipótesis que tenemos buenas evidencias experimentales, es que estas enzimas proteolíticas que ven ustedes aquí representadas como tijeritas,
cortan componentes fundamentales, sobre todo el colágeno 4, que es el que da más resistencia mecánica. Entonces, cuando se debilita mecánicamente la estructura de la membrana basal, las mismas fuerzas biofísicas normales, hemodinámicas, que operan en la microvasculatura, entiéndase presión hidrostática o fuerzas de cizalla, esas mismas fuerzas tienden a distender la célula endotelial. Vean aquí un corte al microscopio electrónico, compárenlo con este. Este es una capilar normal, vean el grosor de la célula endotelial. Vean aquí cómo se distiende la célula endotelial, ya no hay lámina basal, y vean lo delgada que se vuelve. Se vuelve tan delgada que a ciertos puntos se rompe, y ahí es donde ocurre la extravasación. Entonces es un mecanismo que nosotros llamamos un mecanismo de dos pasos. El primer paso es la degradación proteolítica de la membrana basal, y el segundo paso es la ruptura por presiones mecánicas del capilar con la consecuente extravasación. A nivel histológico podemos decir, es un tejido muscular infectado por una de estas enzimas donde hay una abundante hemorragia. Ese es el mecanismo o la hipótesis que manejamos en este momento con respecto al mecanismo de acción de las toxinas hemorrágicas. Pero resulta que estas metaloproteinasas no son solo capaces de degradar la membrana basal de los microvasos, de los capilares, sino que también degrada otras membranas basales. Y una membrana basal muy importante que degrada es la membrana que une la dermis y la epidermis en la piel. Esta unión de dermis y epidermis está conectada por una membrana basal y otra serie de proteínas accesorias. Pues estas metaloproteinasas degradan esta membrana basal también, y vean lo que produce. Esto es un modelo de ratón, produce la separación de la epidermis y la dermis, formando entonces una ampolla, una flictena, que a nivel clínico tiene este correlato, ¿verdad? Esto es muy frecuente, estas lesiones de ampollamiento o flictenas que contienen un líquido cero sanguinolento donde hay también veneno acumulado. De manera que estas metaloproteinasas son responsables de una buena parte de la patología local en estos envenenamientos. Bueno, además de la hemorragia y el edema y el dolor, tenemos el fenómeno más complicado de todos, que es el fenómeno de la necrosis, ¿verdad?, a nivel local. Esta necrosis, si no se trata a tiempo el paciente, puede llevar a una pérdida importante de tejido y, como en este caso, a secuelas permanentes que afectan la vida de esa persona y de su círculo social más cercano de una manera permanente para toda la vida. Este efecto de mionecrosis también ha sido investigado en el Instituto Colombia Picado y en colaboración con otros grupos a nivel internacional. Básicamente lo que se propone es que la mionecrosis ocurre por dos mecanismos diferentes y complementarios. Por un lado, hay unas fosfolipasas en el veneno, que como su nombre lo indica, degradan fosfolípidos de membranas y lesionan la membrana plasmática de las células musculares. Pero además el tejido muscular está expuesto a una isquemia, a una insuficiente perfusión, que también contribuye con la lesión de las células musculares. Vamos a empezar a hablar de la acción de las fosfolipasas miotóxicas, que es un mecanismo que se ha investigado bastante en profundidad con el trabajo de Bruno Lomonte, Julián Fernández y otros investigadores del instituto y colaboradores y estudiantes en el país y en el extranjero. Básicamente lo que se propone es esto. Esta es una micrografía electrónica en el microscopio de rastreo de una célula muscular incubada con una miotoxina. Vean las lesiones que se producen, se ven muy claras en la membrana plasmática. O sea, estas fosfolipasas, por tener afinidad hacia fosfolípidos, llegan a la membrana y lesionan la integridad de la membrana. Ustedes saben que normalmente la membrana plasmática es una barrera de permeabilidad muy importante, y particularmente es muy importante en términos de la sobrevida de las células en cuanto al ion calcio. El ion calcio está a nivel intracelular a una concentración de 0.1 micromolar y a nivel extracelular está a una concentración de 1 milimolar, es decir, es 10.000 veces más concentrado fuera que adentro. Eso es posible por los sistemas de transporte activo y de secuestro de calcio que hay en las células. Pues bien, cuando esta barrera se rompe, lógicamente eso es una apertura para que haya un influjo masivo de calcio al interior de la célula. Y ese influjo masivo de calcio pone en marcha una serie de eventos degenerativos intracelulares muy complicados. Entonces, se unen a sectores en la membrana plasmática, rompen la membrana, se pierde el control de permeabilidad, hay por supuesto una despolarización, salen moléculas citosólicas como la creatina quinasa, se internalizan las toxinas, pero lo más importante aquí es este influjo de calcio. El influjo de calcio causa una hipercontracción de miofilamentos
que a su vez puede contribuir con un daño mecánico a la membrana, porque esa contracción exagerada puede romper más aún la membrana. Se activan enzimas proteolíticas intracelulares que dependen de calcio, como las calpaínas, que degradan componentes del citoesqueleto. Ese calcio es capturado por la mitocondria en un intento por amortiguar el exceso de calcio en la célula, pero llega un momento en que ese exceso de calcio más bien envenena la mitocondria, y una vez que la mitocondria se envenena, prácticamente esa célula ya está pasado lo que llaman el punto sin retorno. Se activan fosfolipasas intracelulares, y todo eso entonces nos lleva a una lesión celular irreversible de tipo necrótico. Entonces, un mecanismo de acción del veneno para lesionar células musculares es dañando directamente la integridad de la membrana. Pero también tenemos el mecanismo de la isquemia, y aquí entra el tema del síndrome compartimental. Entonces, los daños vasculares y la inflamación que produce el veneno en ciertos compartimentos musculares, por ejemplo el compartimiento tibial anterior, hacen que se libere una cantidad masiva de fluido. Llega un momento en que la fascia no puede extenderse y la presión intracompartimental empieza a aumentar hasta que llega a un nivel de 30, 40 milímetros de mercurio, y ahí hay una oclusión de la circulación arterial y por lo tanto una necrosis por isquemia a distancia. Eso, cuanto antes se trata el envenenamiento, menos frecuentes son estos casos de síndrome compartimental. Se ven ahora en el país mucho menos de lo que se veían hace 20 o 30 años, pero siempre ocurre eso. Pero además la misma hemorragia y las alteraciones de coagulación que produce el veneno generan, como mencionábamos antes, una isquemia que también contribuye a la necrosis muscular. Entonces, la necrosis muscular es un cuadro muy complejo que se desarrolla rápidamente, sobre todo si se inyecta mucho veneno, y que lleva secuelas permanentes. Por si fuera poco, esta combinación de dolor, edema, hemorragia, formación de ampollas y necrosis, tenemos también que estos envenenamientos cursan muy frecuentemente con infección, sobre todo cuando hay lesión local importante. ¿Por qué infección? Porque estos venenos son fluidos muy contaminados. Cada mililitro de veneno tiene millones de bacterias, cocos gram positivos, enterobacterias, clostridios y otro tipo de bacterias. Entonces, cuando el veneno es inyectado, va no solo ese cóctel de enzimas y toxinas que dañan el tejido, sino también un inóculo bacteriano que prolifera mucho mejor en el contexto de un tejido isquémico y necrotizado, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando hay lesión local importante, hay infección bacteriana secundaria que puede complicarse incluso con sepsis, y que, como vamos a ver en la tarde, amerita el uso de los antibióticos en el manejo de estos casos. Entonces, resumiendo la patología local, antes de ir a la patología sistémica, tenemos que el veneno de los viperios tiene fosfolipasas miotóxicas que producen necrosis, metaloproteinasas hemorrágicas que producen degradación de matriz extracelular y hemorragia, factores que afectan la coagulación, los que vamos a hablar ahorita, que contribuyen con la hemorragia, y factores edematizantes que producen isquemia, edema, y la isquemia a su vez puede producir mionecrosis. Esto genera un daño tisular local muy drástico que provoca una respuesta inflamatoria que en ciertos casos, y esto es hipotético, podría irse de proporciones, salirse de proporciones y contribuir más bien con el daño tisular local. Es decir, aquella típica figura de dos caras de la inflamación, que puede ser amigo o puede ser enemigo. En este caso, la inflamación podría contribuir también con la lesión local. Quiero aquí detenerme en este aspecto de las secuelas, que ya se ha mencionado en varias oportunidades, porque es algo de lo cual sabemos muy poco. Este es un típico caso, una fotografía suministrada por el doctor David Warner de la Universidad de Oxford, un caso en Perú, un muchacho que fue mordido en el brazo, duró mucho tiempo en llegar por una serpiente parecida a la terciopelo, y la consecuencia final fue la amputación. Este fenómeno genera lo que en algunos casos de corrientes de salud global se habla como sufrimiento social, es decir, esta persona va a tener un sufrimiento individual en términos de sus actividades económicas, de su autoestima, de sus posibilidades, etcétera, psicológicas, pero también hay una esfera de sufrimiento social alrededor de esta persona, con las personas que lo quieren, con las personas de la comunidad que dependen de él, con las personas de la familia que dependen de él económica o sentimentalmente, etc. Entonces es como una onda expansiva. Cada caso de mordedura de serpiente que termina con una secuela de este tipo
resulta en una onda expansiva de tipo social, es un fenómeno que no se ha estudiado casi que en lo más mínimo. ¿Cuál es la incidencia de secuelas? No lo sabemos. ¿Cuál es el impacto de esas secuelas en la vida de estas personas? Tampoco lo sabemos. El único estudio efectuado en Sri Lanka con este tema indica que muchas de las personas mordidas por serpientes en ese país desarrollan un síndrome de estrés postraumático, equivalente al que desarrollan personas que sufren accidentes o incluso equivalente al que sufren personas que participan en eventos bélicos. De manera que aquí hay un ángulo de este problema del envenenamiento fluídico que trasciende lo puramente biomédico, que debe ser investigado y que hay que atender. Muy bien, una vez que el veneno produce esa lesión local tan dramática que hemos hablado, también se distribuye a nivel sistémico, vía vasos linfáticos. Eso genera efectos sistémicos que vamos a mencionar. El más importante y el más frecuente es la hemorragia, que se manifiesta como gingivorragia, como hematuria, como hematomas a distancia, y la consecuencia más importante de la hemorragia sistémica es el accidente vascular cerebral, que puede llevar a secuelas de tipo neurológico. ¿Cómo se produce esta hemorragia sistémica? Bueno, el mecanismo es el mismo que describimos para la hemorragia local. Hay metaloproteinasas que se distribuyen a nivel sistémico por la vasculatura, llegan a los capilares en los diferentes tejidos, rompen la membrana basal y se produce este efecto. Pero además ahí se suma otro componente, y es el efecto de los venenos sobre la coagulación. Los venenos tienen un efecto muy complejo y muy interesante sobre la coagulación. En realidad, la mayoría de los venenos de viperio son procoagulantes. O sea, si ustedes toman una muestra de sangre venosa con anticoagulante, un tubo de sangre, y le colocan una muestra de veneno, ese plasma coagula. Eso indica que los venenos son procoagulantes. Y ese efecto procoagulante se debe a unas enzimas que actúan directamente sobre el fibrinógeno, convirtiéndolos en fibrina, a unas enzimas que actúan sobre la protrombina, activando la trombina, la cual a su vez actúa sobre el fibrinógeno, la fibrina, y enzimas que activan el factor 10. En el caso del veneno de terciopelo, nuestro grupo ha estudiado esto y hemos demostrado que los activadores de protrombina son los más importantes en la acción patológica de coagulopatía. Recientemente un grupo en Brasil descubrió también que estos venenos liberan el factor tisular y por lo tanto activan la cascada de coagulación por la vía extrínseca, pudiéndose entonces generar no solo una desfibrinogenación, sino también un síndrome de coagulación intravascular diseminada. Ahora bien, aunque el efecto de estos venenos es procoagulante, cuando estos venenos son inyectados por la vía subcutánea o intramuscular, ingresan a la circulación muy lentamente. Entonces, lo que van generando cuando ingresan a la circulación son microtrombos, pequeños trombos que se van quedando depositados en la microvasculatura. No generan una trombosis masiva. Esto sí ocurre en los casos muy esporádicos a donde la serpiente inyecta el veneno por la vía intravenosa. Generalmente en esos casos se produce un trombo grande y un tromboembolismo y la muerte de la persona ocurre muy rápidamente. Pero repito, esos son casos muy excepcionales. La mayoría de los casos el veneno es inyectado intramuscular o subcutáneo, la absorción del veneno es lenta, entonces se producen microtrombos que se depositan en la microvasculatura. La consecuencia final de esta producción repetida de microtrombos es la depresión de los niveles de fibrinógeno. Es decir, se consume fibrinógeno y eso hace entonces que ocurra una desfibrinogenación o, si se activan factores de coagulación más arriba de la cascada, una coagulación intravascular diseminada. Se activa el sistema fibrinolítico endógeno y, e incluso por la formación de microtrombos puede ocurrir hemólisis intravascular microangiopática. Pero entonces, el reflejo a nivel de laboratorio clínico de todo este cuadro de coagulopatía es que las pruebas de coagulación están prolongadas o infinitas. El tiempo de coagulación de sangre total, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, los niveles de fibrinógeno disminuyen mucho y empiezan a aparecer los productos de degradación de fibrinógeno. Ese es el perfil típico en una mordedura por terciopelo de las alteraciones de coagulación. Ahora, el doctor Meneses mencionaba que en las observaciones que han realizado en el hospital de Turrialba hay pacientes que no desarrollan coagulopatía. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, porque no todos los venenos de viperio afectan la coagulación. De hecho, los venenos de la lora y de la tamagá, sabemos, no afectan la coagulación. Pues cabe la posibilidad de un envenenamiento por viperio de lesión local hemorragia, pero no hay alteración de las pruebas de coagulación. Y ese es el caso, por ejemplo, de la serpiente lora, que entiendo es abundante en la zona de Turrialba. Vean aquí la típica prueba de tiempo de coagulación de sangre total, ¿verdad? Una prueba normal, se forma un coágulo a los 20 minutos de tomar la muestra y esta sangre permanece
líquida por efecto de esa desfibrinogenación producto de la acción del triptófano. Y además, no solo la fase bioquímica de la coagulación se altera, sino que también la fase plaquetaria. Estos venenos inducen trombocitopenia. Hay una proteína que forma grupos de plaquetas y se reducen los niveles circulantes de plaquetas. Y además hay componentes que se unen a la pared de la plaqueta e inducen hipoagregación plaquetaria, es decir, aunque hay plaquetas, estas no se agregan a la hora de taponear un vaso lesionado. Algunas de estas proteínas, por cierto, se llaman disintegrinas y son muy importantes sustancias para desarrollar. Ya de hecho se han desarrollado comercialmente componentes antitrombóticos. Entonces, lo que tenemos aquí es un veneno que tiene componentes que lesionan los vasos sanguíneos y componentes que le amarran las manos al sistema hemostático, lo cual lleva a sangrado profuso a nivel local del sistema. Eso, por supuesto, a lo que puede conducir es a un choque cardiovascular hipovolémico, que generalmente es la causa de muerte, es decir, las consecuencias del choque cardiovascular hipovolémico, la insuficiencia orgánica múltiple, es la que lleva a la muerte en pacientes producto de esta extravasación. Aquí hay un pequeño esquema que muestra la posible génesis del choque cardiovascular. Tenemos las toxinas hemorrágicas, que junto con los factores que afectan la coagulación producen sangrado local y sistémico. Tenemos también proteínas que producen aumento de la permeabilidad vascular, inflamación local y sistémica. Todo eso lleva a una extravasación, a una hipovolemia y a una hipotensión que puede llevar al choque cardiovascular. Existen dudas con respecto a si los venenos de viperios tienen un efecto cardiotóxico directo. In vitro lo tienen, es decir, uno pone corazón in vitro o células, miocitos cardíacos in vitro con veneno, hay lesión. Pero lo que no está claro es si en la toxicocinética del veneno estas toxinas tienen acceso a los miocitos. Pero sobre todo es la permeabilidad vascular de la hemorragia lo que lleva al choque cardiovascular y la posibilidad también de un choque séptico por endotoxinas bacterianas. Y ya para ir concluyendo, son importantes también las alteraciones renales. Hay un porcentaje no muy alto de pacientes, pero sí importante, que desarrolla daño renal agudo y el mecanismo no está totalmente claro, pero se propone que haya lesión en los glomérulos por parte de metaloproteinasas a la membrana basal glomerular, y eso es lo que explica la hematuria, por ejemplo. Hay también lesión isquémica a los túbulos renales debido a la hipovolemia y a la hipoperfusión en el tejido renal. Y hay algunos grupos, sobre todo en Brasil, que han mostrado lesión tubular directa por las toxinas, o sea, una nefrotoxicidad directa del veneno. Hay otro elemento que se puede sumar a la patogénesis del daño renal agudo y es la acumulación de mioglobina y hemoglobina en los túbulos renales que causan toxicidad de las células tubulares. El hecho es que en un porcentaje de pacientes se da un daño renal agudo, hay elevación de creatinina, de urea séricas y una disminución del volumen normal de orina. Y es un efecto que hay que atender y lo vamos a discutir esta tarde desde el punto de vista terapéutico. Nada más para mencionar también que, una vez más, el tema este tan interesante de la variación de los venenos con respecto a la edad de la serpiente y cómo esto afecta la fisiopatología. Les voy a mencionar el caso más extremo. Hablamos antes del veneno de terciopelo, que las recién nacidas y juveniles son más hemorrágicas y más coagulantes. Aquí les voy a mencionar el caso de la cascabel, es un caso emblemático. El veneno de cascabel adulta, aquí está separado en una cromatografía de HPLC. Vean que los picos principales están aquí al final y corresponden a metaloproteinasas. O sea, una mordedura por cascabel adulta, que no son muy abundantes, produciría un efecto cualitativamente semejante al del veneno de terciopelo. Es decir, edema local, dolor local, hemorragia, coagulopatías, fundamentalmente, por la acción de estas metaloproteinasas. Ahora ven qué interesante cuando se separa por esta misma cromatografía el veneno de serpientes juveniles o recién nacidas. Vean que en esta región donde aquí hay metaloproteinasas prácticamente no hay. Entonces es un veneno que no produce hemorragia, no produce prácticamente edema. ¿Qué es este pico grande que hay aquí que está ausente en el adulto? Este pico corresponde a una neurotoxina. Una neurotoxina rompe un poco el esquema porque aquí tenemos una neurotoxina en un veneno de viperio. Esta neurotoxina es muy común en los venenos de cascabel de Sudamérica, donde el cuadro clínico es muy diferente, es un cuadro de neurotoxicidad y de rhabdomiólisis, de necrosis muscular sistémica. En el caso entonces de la cascabel recién nacida de Costa Rica, tenemos esta neurotoxina.
El suero antiofídico del Instituto Globio Picado no es muy eficaz en neutralizar esta neurotoxina porque el veneno que se utiliza para producir el suero es el veneno de adultos. Hace años, desde que hicimos este hallazgo, hemos estado en comunicación con hospitales de Guanacaste, donde puede haber casos de cascabel, para detectar si en algún momento se presenta un paciente con un cuadro de tipo neurotóxico. Y nos han informado en mordeduras por serpientes pequeñitas que no han desarrollado los pacientes un cuadro neurotóxico. Por la explicación que hemos encontrado, y eso está de acuerdo con observaciones que han hecho clínicos brasileños, es que probablemente por ser tan pequeñitas, la cantidad de veneno que inyectan es muy pequeña. No es suficiente para generar una dosis que vaya a producir en un ser humano un efecto neurotóxico. Ese efecto neurotóxico probablemente lo producen en sus presas naturales, en ratones, pero no en seres humanos. Pero lo menciono porque es algo que habría que tener presente en el caso de los lugares, sobre todo de Guanacaste, donde existe la cascabel, observar la posibilidad de que una mordedura con una serpiente pequeña o juvenil pueda inducir alguna manifestación de neurotoxicidad que, repito, hasta el momento no se ha manifestado. Entonces, para concluir y resumir, los signos y síntomas por estos envenenamientos porfirios son dolor, edema, sangrado local, equimosis, ictera, necrosis, náuseas, vómitos, sudoración, oliguria, anuria, hipotensión, sangrado sistémico y fiebre. Es un cuadro de signos y síntomas completamente diferente al de las corales, y por eso en términos de diagnóstico se facilita diferenciar una mordedura de coral de una mordedura de un bifedo. Complicaciones, hemos hablado de algunas: infección, sepsis, necrosis con pérdida permanente de tejido, hemorragia sistémica con accidente vascular cerebral, distrés respiratorio agudo, edema de pulmón, insuficiencia renal aguda, fallo renal agudo, y en mujeres gestantes se ha descrito aborto, porque estas toxinas degradan la barrera placentaria y permiten la distribución del veneno a la circulación fetal. El laboratorio clínico es una herramienta muy importante para acompañar el seguimiento clínico de estos pacientes, y se recomienda, como se hace en el país, pruebas de coagulación, hemograma completo incluyendo recuento de plaquetas, sedimento urinario, urea y creatinina séricas, y si hay necesidad de evaluar la magnitud del daño tisular, pues cuantificar alguna de las enzimas de origen muscular, como la creatina quinasa O. Eso es lo que quería presentarles. Les agradezco mucho su atención y los invito nuevamente a que visiten la página web del Instituto Globio Picado, donde hay información sobre este y otros temas, y estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario que tengan a bien hacer. Muchas gracias.